Os presento a Ana, que es una crack. Es especialista en experiencia de usuario y en copy mezcla y una cosa muy, muy chula. Y bueno, la abordé sin ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? Para pedirle que diera aquí la sesión. O sea que mientras la gente va entrando y tal, pues oye, Ana, bienvenida. Muchas gracias, Carmelo. Tú ya sabes que es todo tuyo y te doy mil veces las gracias y que te debo un café que estamos aquí cerca, ¿sabes? Para compensártelo. Vale, perfecto. Un café, además lo necesito, que ya sabes, con el peque Ya, siempre yo creo hace que ahí estamos falta igual. cafés. Pues a tope. Pues Pues nada, irá entrando gente que me he quedado pendiente de qué tal y tú mandas aquí ya. vale, perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y hola a los que veáis esto en otro momento. Mi nombre es Ana Fuentes, como os decía Carmelo, buenas tardes, la estoy viendo por ahí el chat. Nada, yo me dedico a la experiencia de cliente en general y luego como segunda parte al tema de copy o comunicación, pero mi core es tema de experiencia de cliente. Y vengo aquí a contaros un poquito qué es esto, porque no sé si alguien lo sabe de qué va el asunto. Em, bueno, yo esto se lo he dicho antes a Carmelo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer las sesiones un poco dinámicas. Entonces yo pues os voy a intentar preguntar y a ver si queréis participar y comentar, porque también, ya que estáis ahí, pues lo suyo es que aprovechéis y preguntéis cualquier duda, ¿no? Que esto en otro momento es un poco más difícil. Eso Así es. que nada, sí, sí que me gustaría saber si alguien tiene así un poco en la cabeza qué es esto de experiencia de cliente o no sé, por dónde puede ir la cosa. ¿A quién se anima? Que conmigo siempre os quites el micro, darle caña. Mm. Bueno, que todo sea fácil, ¿no? Para poder ir recorriendo el camino, ¿no? Si entras Sí, en una web y es ahí como las webs antiguas que tenían 100.000 cosas, ¿no? Y había un lío ahí que no sabía ni por dónde tirar, ni para dónde ir, pues un poco por ahí, ¿no? pues sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Aunque no es todo eso. Veo por ahí por el chat en plan UX Writer. Bueno, está relacionado, aunque no es directamente eso, pero está relacionado. No sé si alguien más quiere comentar algo, por daros así un poquito de tiempo. Vale. Bueno, pues yo os cuento. Mirad, yo lo que hago es temas de, cuando hablamos de experiencia de cliente, es un poco más global, ¿vale? Os voy a compartir, si me dejáis, a ver si esto. ¿Me puedes dar, Carmelo, acceso para compartir, por favor? Te envío solicitud. Perdona, que estaba muteado y no me escuchabas, que ahí tienes. Nada, perfecto, gracias. A ver, un segundito que cierro esto aquí y por aquí. Venga, vamos a ello. Vale, mirad, esto de experiencia de cliente, ¿veis la pantalla, verdad? Sí. Sí, vale. Pues va de esto, ¿vale? Va de esta frase que para mí la resume súper bien. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Tan bien que cuando la gente te vea, quiera volver y traer a todos para mostrárselo. Esta frase que a mí me encanta es de aquí un grande, que supongo que lo reconoceréis con Mickey aquí detrás, que es de Disney, ¿no? O sea, este tema realmente es más amplio que el usuario en sí, ¿no? Que la web. Es un tema que va de saber cómo poder hacerlo en nuestro negocio, sea el que sea, para captar bueno, por un lado, captar a nuestros clientes y por otro lado, realmente resolver lo que les duele, ¿no? Ese dolor que tienen o esa necesidad. Y hacerlo tan bien, de una manera clavada, que su experiencia sea tan buena que sigan con nosotros por un lado y por otro lado también nos recomienden a otros y nos traigan más negocios sin tener que invertir en más publicidad para eso. Entonces, es un concepto bastante amplio que de hecho yo siempre pongo de ejemplo a Disney en varias partes de mis formaciones o de cuando hablo sobre este tema, porque es que es un líder en muchos sentidos, ¿no? Y por un lado, en experiencia de cliente lo es, porque él tenía esa visión súper amplia de que lo que se hace en una empresa hay que hacerlo bien, porque esa es la manera de conseguir que la empresa funcione y que traiga más clientes, ¿no? Y ese hacerlo bien viene acompañado de muchísimas cosas, ¿no? De una cultura, una visión, unos valores que están detrás de eso. Pero aparte Disney también es un ejemplo para, sobre todo para los copies, pues de cómo crear historias envolventes que conecten con la gente, ¿no? Con, bueno, pues diríamos usuarios, pero bueno, en general, ¿no? Con quien las vea. Y por otro lado, también es un poco visionario en lo que ahora se llama comunicación transmedia,
que es crear historias que generen un universo que no solamente las vivas viendo la película en tu casa, sino que además te quieras ir a un parque de atracciones para vivir esa historia físicamente, ¿no? Entonces, digamos que Disney para mí es ejemplo de esas cosas que a mí me gustan mucho, que es por un lado de experiencia de cliente, por otro lado de storytelling, ¿no? O como lo queráis llamar, pues crear historias en general, y por otro lado ese mundo transmedia, ¿no? Que es cuando lo englobas todo y consigues que una misma historia se viva de diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo pongo aquí de ejemplo. Entonces, volviendo un poco a lo de explicar de qué va esto, de experiencia de cliente, me traigo por aquí esto. Mm, es un concepto que, como decía, es un poco amplio, ¿vale? No solamente es de web, sino que experiencia de cliente está en todas partes. Está en cuando te vas a una tienda a comprarte unos zapatos, pues tú estás viviendo la experiencia comprándote los zapatos. Si entras en la web de esa empresa a mirar los zapatos en internet, pues también tienes una experiencia, ¿no? Que es esa usabilidad de la web. Pero ese es un mundo, digamos, que extra. Cuando a lo mejor llamas por teléfono a la empresa porque tienes un problema con los zapatos y la estás llamando, pues ahí también tienes una experiencia, ¿no? Entonces, es un mundo muy, muy, muy amplio. No sé si alguien quería comentar algo, ¿no? He oído por ahí un micro. Oye, yo encantada, ¿eh? De que os desmuteéis y comentéis, preguntéis o yo qué sé, digáis lo que queréis decir. Que ahí es cuando las clases se hacen mucho más interesantes. Se irán soltando ahora. Mm. Vale. Bueno, pues eso, o sea, el tema de experiencia del cliente va por ahí, va un poco como cómo englobarlo todo, ¿no? A través de unos instrumentos que luego os contaré. Pero bueno, muchas veces se confunde todo el tema de experiencia de cliente, por un lado, con el tema de web y por otro lado, con la atención al cliente. Digamos que la atención al cliente es una parte de la experiencia, porque obviamente cuando tú te pones en contacto con una empresa, porque has tenido un problema o porque tienes alguna duda o lo que sea, ¿no? Mandas un correo, ahí hay una experiencia, ¿no? En esa relación, ¿no? En ese contacto que tienen contigo. Pero es que cuando te compras el producto también o cuando recibes un email con un escrito de la empresa, tienes también una experiencia, ¿no? Vives algo con esa marca. Entonces, ya os digo que es un mundo súper, súper amplio. Y por otro lado está lo que os decía, ¿no? El tema del usuario. Eso es otro mundito, otro cajón donde también podemos meter el tema de experiencia de cliente. Entonces, bueno, es muy, muy amplio. Y por otro lado, también tengo que decir que hay que diferenciarlo, ¿vale? Experiencia de cliente no es calidad, o sea, no es la calidad, que la calidad del producto o del servicio sea buena. No es tampoco marketing, tal cual, porque experiencia de cliente es transversal. O sea, cuando una empresa trabaja con esa visión, no solamente lo hace el departamento de marketing, lo tiene que hacer todos, el departamento de operaciones o cualquier otro departamento, y tampoco es solo usabilidad, ¿vale? Engloba a estos tres, pero no es directamente ninguno de ellos. No, lo suyo es que todos en la empresa tengan un poco esa visión de tener lo que se dice de cliente en el centro, ¿no? Pues digamos que puesto en realidad, ¿no? O sea, el que sea el cliente el core de todo lo que se hace en la compañía y no lo que uno quiere hacer, ¿no? Sino lo que realmente nuestro cliente necesita. Y en ese sentido está súper unido a todos los temas de copy. Por ahí también me gusta diferenciarlo del tema de producto. O sea, esto de experiencia de cliente también se le llama desarrollo de clientes, que es cuando, oye, te enfocas en las cuentas o en los clientes que tienes y tratas de averiguar, pues, qué necesitan, ¿no? Y otra cosa es desarrollar el producto en sí mismo, que es cuando ya te centras en el producto que vas a crear. Esto en temas de usabilidad o en, más que de usabilidad, en temas de herramientas tecnológicas se diferencia muchísimo. Por un lado tienes los product owners, ¿no? Que son los que se dedican a crear la herramienta del producto en sí mismo, tecnológico, y por otro lado tienes a los que investigan al cliente, ¿no? Entonces, la parte de experiencia de cliente vendría un poco más por ese lado, ¿no? De desarrollo de clientes, de ver cuáles son las necesidades reales de esos clientes a quienes va dirigido el producto y juntarlo con los conocimientos de quienes saben del producto, ¿no? Los diseñadores que saben realmente pues, lo que hay detrás o todo lo que cuesta montar un producto concreto, que puede ser tecnológico o no, ¿vale? También pueden ser unos zapatos, como decía, que me gusta mucho ponerlo como ejemplo. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar? Vale. Em, en todo este punto, a lo mejor lo que queréis, yo tengo como cosas preparadas, pero según lo que me vayáis preguntando, os iré contando pues, a lo mejor unas cositas u otras. Y esto diréis, vale, ¿y esto en qué nos importa, ¿no? Para los copies, ¿no? ¿O en qué sentido es importante? Donde marca la diferencia o donde
el punto de experiencia de cliente se puede aplicar en cualquier cosa, entre ellas el copy, es que vosotros sabéis que tenéis que hacer una investigación antes de poneros a trabajar, ¿no? O sea, tenéis que ir y pues, leer comentarios, tenéis que, aparte de investigar lo que ha hecho la empresa hasta ese momento, que nos contrate, tenéis que investigar ese cliente final, ¿no? Pues en temas de experiencia de cliente, la diferencia o lo que nos distingue es que somos esos que llamamos, ¿vale? Llamamos al cliente, hablamos con él. O sea, digamos que nos manchamos un poco las manos y desenfundamos el teléfono, que es una cosa que ahora se hace poco, pues o bien por teléfono o bien en reuniones que puedas tener en entrevistas, one to one o lo que sea, pues te pones a hablar con el cliente realmente, realmente, o sea, le preguntas sobre su experiencia. Y gracias a eso, gracias a esa conversación que parece algo muy básico, obtienes de ahí realmente cuáles son los dolores o las necesidades que tiene ese cliente y qué es lo que tienes que solucionar o bien en el copy o bien en el producto para que ese cliente se quede contigo, te compre o bueno, permanezca, ¿no? Entonces, el punto clave de todo este tema de experiencia de cliente está en eso, en que eres como profesional, tienes que ser capaz también de llamar a los clientes de tus clientes, en este caso, ¿no? O sea, si por ejemplo hacéis el copy, vuelvo al ejemplo de una empresa de zapatos, pues sería hablar con clientes que se vayan a comprar zapatos, y quizá incluso irte a la tienda y estar, por un lado, viendo cómo se prueban los zapatos, pero por otro lado, atreviéndote a hablar con ellos. Oye, ahora que has visto estos zapatos, ¿qué te parecen, no? O ¿cómo has visto estos zapatos? ¿Cómo te has fijado en ellos? ¿Es que has mirado arriba o es que... o sea, este es un ejemplo muy sencillo para hacerlo entender, ¿no? Pero en cualquier tipo de compañía se podría hacer esto. Veo por ahí algo en el chat. Sí, lo que hacían los clubes clásicos, pues sí, Carmelo. O sea, al final es el irte al terreno y no quedarte en el ordenador o en la pantalla, que es una cosa que suelen hacer mucho las empresas. Y para eso existe un área como la mía, que se llama experiencia de cliente, donde hay grandes consultoras trabajando, que se meten y las grandes empresas, de hecho, contratan o bien a gente para que esté en plantilla que se dedique a esto, a experiencia de cliente, o bien a consultoras más o menos grandes que se encarguen también de estas cosas. Y lo que se hace en esas grandes empresas es crear proyectos de, oye, vamos a ver que esta consultora o estos o mi equipo llame a clientes y averigüen qué es lo que necesitan. Y en base a eso, construir, por un lado, el producto, por otro lado, lo que es toda esa comunicación, ¿no? Con la empresa. Lo importante de esas llamadas o de esas conversaciones, lo que tenemos que obtener nosotros, sobre todo como copies, pues esto. ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué rutinas tienen? ¿Qué necesidades? ¿Qué oportunidades podemos sacar de ahí? ¿Qué dolores y problemas? Aquí lo importante es cómo hacemos también esa investigación, esas llamadas, ¿no? O cómo hablamos con ellos. Porque, claro, obviamente tú no puedes llamar a un cliente y decirle, oye, que te llamo de parte de la empresa zapatos.com y me gustaría saber qué te duele. Porque realmente el cliente te va a decir, pues, ¿qué me duele? Pues no sé, la cabeza. O sea, no, no va así, ¿no? Tú tienes que saber hablar con el cliente final, ¿no? Con esa persona a la que estás investigando, desarrollar una relación y en base a lo que te va diciendo, pues notar, oye, esto parece que necesita esto, ¿cómo resuelve el problema que tiene ahora mismo esta persona sin utilizar el producto que le intentamos vender, ¿no? Pues eso también es importante y anotarlo. Entonces, en base a todo esto que te va diciendo esas personas, tú de ahí puedes construir ese copy o, como decía, ¿no? Ese producto o lo que necesites. Y, y bueno, ¿cómo se haría esta investigación? Aquí, ¿qué pasos a seguir, ¿no? O sea, ¿qué cositas tenemos que ir viendo? Pues, a ver, por un lado, antes de ponernos a hacer, como decía, estas llamadas o hacer esa investigación, ¿no? Hay que detenerse y ver, pues, oye, primero de todo, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo de esta investigación? O sea, ¿queremos personalizar la comunicación? ¿Queremos conocer a nuestros clientes? ¿Queremos mejorar vuestra experiencia? O sea, perdonad, que pone aquí lo del viaje del médico, porque esto era en concreto para un hospital, bueno, un grupo de clínicas de hospitales que también están haciendo esto de experiencia, porque al final pues también tienen que mejorar la experiencia de sus pacientes. O bueno, o quizá, ¿qué es lo que queréis hacer, no? ¿Queréis fidelizar? ¿Esto es un proyecto de fidelizar? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta investigación que vais a hacer con los clientes? Ese es el primer paso antes de empezar lo que sería investigar de esta manera, ¿no? Llamando a tus clientes. Bueno, no sé si alguien se lo estará preguntando, ¿no? Pero a lo mejor algo que puede estar ahora mismo en vuestras cabezas es, "Uf, pero es que mis clientes o los clientes de mis clientes
no van a querer hablar conmigo para nada, o sea, conmigo o con nosotros. O sea, esto es molestar al cliente, ¿no? ¿En cómo va a ser esto mejorar la experiencia? No sé si alguno se lo está preguntando por ahí esto. A ver, estoy mirando. A ver Venga, yo si... me lo pregunto. Tú te lo estabas Tú me preguntando, sí. preguntas. Claro. Pues mirad, en realidad no, porque si habéis leído, de hecho esto lo dice el libro este de Cómo tener amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, una de las cosas más importantes o de los sentimientos más importantes em, que al final no les gusta hablar. No, uno de los sentimientos, perdón, estoy mirando el chat. Yo creo que no, al final les gusta hablar, efectivamente. Uno de los sentimientos más importantes que tenemos, o de las necesidades, mejor dicho, que tenemos todos los seres humanos, es el de ser importantes. O sea, lo necesitamos. Algunos a un nivel, a otros a otro, pero todos necesitamos ser importantes en general. Habrá quien necesita ser importante y luego, o sea, a nivel de que, bueno, es súper bueno en su carrera, súper conocido, publica muchísimo, entonces todo el mundo le conoce, ese es un nivel de importancia. Y a otros necesitamos ser importantes, pues que a lo mejor pues tenemos hijos, ¿no? Y somos importantes para nuestros hijos, o somos importantes para nuestra pareja o para nuestros amigos, y sabemos que para ellos somos importantes. Pero es una necesidad vital de los seres humanos. Cuando llamamos a un cliente y lo hacemos bien, o sea, lo hacemos diciéndole, oye, te estamos llamando porque consideramos que tu opinión es súper importante y necesitamos saber de ti, tu opinión, lo que sientes con respecto a nuestro producto. Esto a ellos, y os lo digo de verdad, porque he hecho muchos proyectos, he trabajado con muchas empresas, en general les encanta. Obviamente hay que hacerlo bien, o sea, no puedes coger y decir, oye, te voy a llamar a la hora que te dé la gana para preguntarte cuatro cosas y además hacerte una encuesta. No se trata de eso, ¿vale? Es diferente. Es más bien que tú haces un proceso un poco más, pues, más elaborado y te envío un correo. Hago primero una selección de los clientes más importantes o los que más me interesa conocer. Luego pues te envío un correo o de alguna manera consigo tu atención para que tú me digas si quieres que te haga esta entrevista o no. Pero lo que te tengo que trasladar es que eres importante para mí y que quiero hablar contigo, porque necesito saber lo que piensas. Y no te voy a enviar la típica encuesta, sino que además voy a invertir mi tiempo en hablar contigo. Esto de verdad os lo digo, que a los clientes les encanta y muchas veces en todas estas entrevistas que he hecho con muchos tipos de empresas, los clientes, que son súper distintos, perfiles muy diferentes, suelen agradecerlo. Es como si fuera una especie de coaching para ellos, de, "No, es que a mí me suele pasar esto y tal", y al final cuando terminamos la reunión están como, como aliviados de haber podido expresar cómo se sentían. Entonces, en general, esto siempre gusta. Obviamente, a lo mejor, si mandáis, es como todo, mandáis 100 correos, pues no os van a contestar el 100% o no van a querer el 100%. Habrá quien no quiera, pero la mayoría sí que quieren y como decía por aquí Marian, sí que les gusta hablar. O sea, les gusta hablar cuando se les pregunta y se les pregunta bien. Entonces, bueno, pues vuelvo un poco a lo que iba diciendo, que para empezar, pues cuando queréis hacer este tipo de investigación hay que pensar cuáles son los objetivos, porque de ahí tiene que salir vuestro guión, ¿no? O vuestro esquema de búsqueda de información. Entonces, el siguiente paso es este, ¿no? El de conocer al cliente. Y ahí hay dos maneras, que al menos así es como lo trabajamos en este sector. Por un lado tendríamos la investigación cualitativa y por otro lado la cuantitativa. La cualitativa es cuando nos basamos, pues, por un lado, estudios de mercado, informes sectoriales que nos ayudan un poquito, tenemos, pues, nos da esa información así genérica de lo que quiere o de cómo puede ser nuestro cliente. Luego, importantísimo también, antes de llamar al cliente, es importante hablar con las personas que tratan directamente con esos clientes, o sea, con la primera línea, que se suele llamar, ¿no? O el back office, que es, pues, de nuevo, si volvemos al ejemplo de los zapatos, pues con los que venden zapatos. Entonces, hacéis el ejercicio de primero hablar con ellos. Oye, ¿cómo son vuestros clientes? ¿Cómo se suelen comportar? ¿Cuántas veces vienen, no? A lo mejor os dicen, pues tengo un cliente, o sea, un tipo de cliente que viene, te tira 2 minutos, ve el zapato y ya lo compra. O también te pueden decir, pues tengo otro tipo de cliente que es que lo veo aquí todas las tardes probándose los zapatos y me compra pues a la sexta vez, ¿no? Son comportamientos distintos. Y esto lo saben muchas veces muy bien los de la primera línea, que son los que tratan mano a mano con el cliente. Luego, como os he dicho, ¿no? Observación contextual que nos ayuda también a entender, o sea, ir a ver dónde están esos clientes y a comprender lo que sucede. Reseñas de clientes, escucha en redes sociales o comentarios y una conversación informal con ellos también, que es cuando, pues a lo mejor, eh, si tú eres el que está tratando con el cliente, pues que intentes en algún momento pillarle por banda, ¿no? Y preguntarle ciertas cosas y toda esa información almacenarla. Digamos que estos medios no involucran
directamente al cliente, ¿vale? O sea, no necesitas que parar tiempo de él, sino que vas tú averiguando conforme a lo que él hace, ¿no? Y luego tendrías otro tipo de investigación, que es cuando ya haces entrevistas one-to-one, que es cuando les llamas y les paras y les entrevistas. Y por otro lado, focus groups, que también es otra forma de investigar, que es cuando reúnes a 8, 10, 12, no muchos más, clientes y les vas preguntando, ¿no? Y se genera una conversación, así una dinámica, y puedes ir tratando distintos temas y vas viendo también en esa conversación o en ese grupo cómo se comportan de manera súper diferente. Hay algunos que se comportan de una manera, otros de otra. Y aquí ya pues sí que tienes que involucrar al cliente. Y a veces para hacer estas entrevistas te la pueden hacer gratis y otras veces es verdad que necesitas incentivarlas, ¿no? Tanto entrevistas como focus, necesitas pues a lo mejor decirles, mira, pues a cambio de esto te voy a pagar pues un ticket regalo de Amazon de 20 euros o de 30 euros o de... Depende, ¿vale? O sea, depende del cliente, depende de lo que estáis vendiendo. Si el producto que estáis vendiendo es de, pues no sé, 3.000 euros, pues probablemente, bueno, depende, de nuevo, depende del sector en el que estéis, pero a lo mejor tenéis un cliente un poco más alto o haciendo un enfoque distinto, ¿no? Imaginaos que vendéis una solución que es para médicos, ¿vale? Vuestros clientes finales son médicos. Pues la hora de un médico puede estar en los 200, 300 euros fácil. Pues si le dices te doy un ticket de regalo de Amazon de 20 euros, no te va a aceptar una entrevista, ¿vale? Tenéis que ahí pensar cuál es ese cliente final y dónde está ese baromo, ¿no? ¿Qué podríais ofrecerle a cambio de eso? Y en este sentido, de hecho, hay proyectos en los que yo he estado que hay clientes de ese nivel que te pueden hacer la entrevista gratis, o sea, a cambio de nada, simplemente porque tienen muy buena relación con ese proveedor o con ese partner y están dispuestos a hacer esa entrevista porque saben que además eso va a redundar en mejorar cosas para ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en vuestro caso, como es copy, sí que es cierto que os tenéis que apoyar mucho en esta parte, pero aquí sí que os recomiendo algo que probablemente no hagáis, que es lo de hablar con esa primera línea, que eso os puede ayudar antes de hablar con el cliente. Y, y luego, pues ya veréis, ¿no? Si necesitáis ir a más y a captar a ciertos clientes y tal. Veo por el chat, si hay que pagar, no es que quieran ayudar genuinamente. Ya, bueno, a ver, es que todo tiene sus baromos, ¿no? Aquí al final, cuando tú lo dices así de entrada, depende. De entrada, sí que es cierto que animas muchísimo más a participar cuando haces ese incentivo. Pero es que el incentivo funciona de muy distinta manera. Mirad, aquí os pongo un ejemplo, y esto es un debate, muy grande, el tema de motivación y qué puede motivar a cada uno depende muchísimo de la persona y del propio producto. En temas de reciclaje, por ejemplo, se ha probado que si tú intentas incentivar a alguien para que recicle, quizá lo deja de hacer, porque lo de reciclar es algo que muchas personas hacen porque así se sienten bien consigo mismas, ¿no? O sea, yo estoy reciclando porque soy buena persona y quiero cuidar al mundo. Y si me pagas por reciclar, pues quizá ya no lo hago, porque entonces ya no estoy demostrando que soy buena persona. Entonces, depende del producto y depende del servicio, lo de pagar, pues lo puedes necesitar o no. Si no tienes una relación muy cercana con tus clientes, quizás sí que necesitas pagar, porque no has hecho esa vinculación, no son personas que estén muy unidas a tu marca. Entonces, si no les pagas, no van a hablar contigo. Luego, cuando empiezan a hablar contigo, te cuentan un montón de cosas. Es verdad que has necesitado pagar, pero te van a contar un montón de cosas, se van a sentir importantes y van a querer contarte y se explayan mucho. Em, Perdón, Carmelo, ¿has levantado la mano por ahí? Sí, no, iba a decir que cuando yo trabajaba por cuenta ajena, que trabajamos en portales inmobiliarios y tal, nosotros, claro, la gente no nos respondía a las cosas, ¿no? Entonces lo que hacíamos era a los clientes mejores darles un extra sobre aquello que ya hubieran contratado, por ejemplo, pues yo qué sé, ahí la clave era pues que a las agencias les permitemos aparecer delante de otras agencias, ¿no? En el este, entonces si quieres aparecer X tiempo, entonces no gastábamos dinero, tampoco lo dejábamos de ganar, pero te asegurabas dos cosas, una, tener la información y por otro lado, si eso le resultaba, luego iba a querer renovarlo también, entonces lo pensábamos así, ¿no? Decir, si ahora ve que esto le funciona, va a decir, coño, pues para la próxima seguiré utilizándolo. Sí, total. O sea, de hecho en el B2B funciona muy bien eso, o sea, no pagar nada directamente, sino hacer algo tipo de servicio o algo así. En el B2B normalmente no se suele pagar para hacer este tipo de entrevistas, porque de nuevo, muchas veces se hace con clientes que se consideran partners y es como que pagar está un poco mal visto. Pero también por eso decía que depende mucho de la empresa y del perfil del cliente. Y por ahí dice Alex, esto sería como la encuesta de satisfacción al final de una llamada para recopilar información.
En el pasado se usaba el libro de sugerencias. A ver, sí y no. Em, la encuesta de satisfacción es una manera de conocer la experiencia, pero no sería esto tal cual. O sea, esto ya sería el hablar en una llamada a modo conversación de persona, ¿vale? O sea, no como lo típico de te llamo y tienes que contestar uno, dos, tres o sí, no, ¿vale? Eso no, porque eso sí que genera muchísima fricción y se hace muy pesado. Este tipo de investigación o de llamadas, que puede ser llamadas o puede ser reuniones, también, incluso puede ser videollamada. Esto se trata, es algo mucho más personal, ¿vale? Es mucho más cercano. Cuando tú empiezas a preguntar, de hecho ni siquiera vas con un guión cerrado, tienes que ir con un guión bastante abierto y ir tirando en función de lo que te preguntan o en función de lo que te dice el cliente. Pregunta Antonio sobre qué sería el tema que mencionan del pago. Pues Antonio, estamos hablando de temas de experiencia de cliente y una de las partes, las patas fundamentales del trabajo de experiencia de cliente es primero conocer al cliente y para conocerlo hay que hablar con ellos. Entonces, una de las maneras de hablar con ellos es con entrevistas y a veces hay que incentivarlas pagando una pequeña cantidad y otras veces no, ¿vale? No, no siempre es necesario, depende mucho, ¿no? Eso es algo que hay que valorar y lo vas viendo también, ¿no? A raíz de, pues, de la experiencia o de ir probando, ir haciendo. Esto ya lo sabéis también que en el mundo copy eso es así, ¿no? Tú pruebas un mail, una cosa te funciona y otro no, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tienes que ir probando y viendo cómo funciona. Entonces, bueno, esto sería como una primera manera, que a mí es la que más me gusta, tema de entrevistas, porque se saca muchísima información, pero con toda esta que os he dicho antes también, se saca muchísima información. Y luego otra sería esa cuantitativa, que eso ya sería más esa parte que estaba diciendo Antonio, que por un lado tenéis toda la información que podamos sacar del CRM a nivel de datos, ¿no? que tengamos, datos del mercado también que podamos encontrar y encuestas a clientes, que esto sería otra manera, o sea, ya el enviar una encuesta y que ahí sí podamos obtener de manera numérica, pues cuántos clientes me han dicho una cosa, cuántos clientes me han dicho otra. ¿Vale? O sea, esas son maneras de sacar información. Y en el área, en el mundo de de experiencia de cliente, con esto nos sirve muchas veces para crear los arquetipos, el Customer Journey o el Blueprint. El Blueprint es otra herramienta de la que no voy a tocar mucho, pero bueno, arquetipos y Customer Journey, no sé si esto os suena de algo. Si a alguien le suena, sí. Carmelo por ahí dice que sí. Vale, pues ahora os voy a comentar también esto, pero para seguir un poco, los pasos de todo este mundillo de experiencia de cliente sería esto, conocer al cliente, que es lo que vosotros como copies también necesitáis, ¿vale? Que esto es súper importante para escribir bien una buena comunicación, hacer bien una estrategia, ¿no? Para todo. Y luego ya pasaríamos a lo que es la parte de diseño. Diseño que puede ser el diseño de la comunicación, el diseño del producto, el diseño de una estrategia, o sea, de nuevo, es muy global, ¿no? Todo este tema. Entonces, por un lado, pues podemos diseñar sin el cliente, el departamento de marketing o quien sea, áreas de atención al cliente que también pues, se pueden poner a diseñar o investigación, ¿no? O también podemos, que en el mundo de experiencia de cliente se hace, podemos diseñar con el cliente a través de workshops de co-creación, que es cuando queremos diseñar una oferta, pues nos traemos a clientes y que nos ayuden a diseñar esa oferta. O sea, nos ponemos realmente con ellos de la mano a ver cómo podríamos hacer para que este producto que estamos creando o este servicio realmente les sirviera, ¿no? Y hacemos como un workshop, que es eso, de nuevo reunir a 10 personas, más o menos, depende también un poco, no hay que irse a demasiadas porque si no es difícil de gestionar, pero bueno, hacer una sesión con ellos de 2, 3 horas y que podamos sacar muchísimas conclusiones de cómo podríamos desarrollar un producto o un servicio que sea, o sea, que realmente les resuelva, ¿no? Y luego ya sería pues la siguiente pata, ¿no? El poner en marcha las cosas, actuar, medir, ¿vale? O sea, y medimos y volveríamos un poco al principio. Vale, tomamos nota de lo que está sucediendo y volvemos. ¿Esto está funcionando o no? Y eso nutre toda esa recogida de información. En función de lo que vamos obteniendo, pues vamos nutriendo toda la información que tenemos. A ver, veo por ahí un comentario. He visto muchas personas que quieren ayudar generalmente y siempre hay un pago de por medio. Al realizar un pago, el compromiso es mayor, por lo que se tiende a tomar más en serio y cuando es gratuito a veces se pasa por encima. ¿Eso es verdad? Eso sí que puede pasar. Si tú pagas a un cliente para que hable contigo, se lo puede tomar más en serio todavía, sí. Y al tener un pago de por medio puede garantizar una mejor experiencia, ya que por lo general ese pago se usa, entiendo, para tener mejores herramientas y también costear plataformas que hacen que el servicio sea mucho mejor. Sí, a ver, es que esto del pago, Antonio, pues depende mucho, ¿vale? O sea, aquí depende del producto en sí, del servicio,
del presupuesto también que tengamos, ¿no? Porque a lo mejor la empresa no tiene presupuesto, entonces tiene que ir tirando pues de intentar hablar con clientes que quieran hablar de manera gratuita, porque no puede permitírselo. De hecho, yo he hecho un proyecto para una gran empresa, que no puedo decir cuál es porque estaría yendo en contra de lo que he firmado, pero para una empresa muy grande que dirías tiene que tener presupuesto, y no lo tenía para hablar con sus clientes. Entonces me dediqué a hacer llamadas a clientes de esta empresa un poco a ver pues, si querían hablar conmigo para comentarme. Y ahí conseguía, obviamente no conseguía muchísimo tiempo, pero sí que podía rascar unos 10, 15, 20 minutos. Los clientes que estaban enfadados, sí que os digo que hablaban por los codos, o sea, los que más hablan son esos, y de hecho, también es súper importante cuando tenéis clientes enfadados, ya os lo digo para vosotros si tenéis vuestro propio negocio que no sea de copy, sino también como copies, al cliente que tenéis enfadado, intentar hablar con él, porque va a hablar. O sea, lo que sea que le haya pasado lo va a contar, o en redes sociales, o a amigos, o a conocidos, pero lo va a querer contar. Entonces, cuanto antes podéis pillarle por banda y hablar con él para que se exprese, os suelte los 4 insultos que tenga que soltar, ¿vale? Si es que lo va a hacer, pero que se exprese, que cuente y que de ahí lo intentéis solucionar, porque de verdad que esa es una manera súper buena, por un lado, de aseguraros que no va hablando fuera, sino que lo que tenga que soltar os lo suelte a vosotros. Y por otro lado también de ver qué es lo que está pasando y reaccionar, ¿sabes? Y de solucionar el problema. De hecho, yo conozco muchos clientes para los que he hecho proyecto, que sus clientes con los que he hablado tenían problemas con ellos y se enamoraron de la empresa a raíz de solucionarles el problema. O sea, estaban a disgusto, pero gracias a haber captado ese disgusto, pues se pudo solucionar el problema y a partir de ahí ser clientes fieles, o sea, darle la vuelta. Esto Eso pasa está guay. muchísimo también. El otro día yo le Sí, contaba a Hugo, que está por aquí, que yo había tenido una movida con el podcast con Spotify y que les escribí diciéndole, chico, no puede ser, me habéis duplicado el podcast, tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y me dijeron, ¿te llamamos? Y yo, hostia, sí. Y estuve con ellos 20 minutos, 30 minutos y me lo arreglaron, ¿sabes? Y desde ese momento se lo dije a Hugo, dije, me volví de Apple Music a Spotify así, ¿sabes? En ese momento, porque fue como, ostras, pues iba claro. cabreado, me habían hecho un lío tremendo y me lo han solucionado. Y yo, pues entonces, ¿por qué me voy a ir a otro? Si aquí tengo a alguien que me puede escuchar, tal. Y con clientes igual, cuando un cliente esté no enfadado, si no haya salido algo regular, ¿sabes? En lugar de tal, y le, oye, escucha, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo, cuéntame qué es lo que ha pasado, tal, no sé qué. Y la gente suele quedar súper contenta a partir de ahí. Es que es verdad, es así, ¿eh? O sea, yo tengo varios ejemplos y me vienen a la mente muchas personas que cuando he ido a hablar con ellas eran súper fans de la empresa, en plan, sí, sí, no, yo 10 en todo, me encanta esta empresa. Y cuando les preguntaba, bueno, pues cuéntame cómo conociste, cómo fue el inicio de la relación con ellos, me decían, no, es que tuve un problema súper gordo con ellos, me enfadé un montón, pero me llamaron, pero supieron estar ahí y estar atentos y ahora soy súper fan, o sea, no me voy porque, claro, me lo resuelven todo. A mí, por ejemplo, eso me pasa también con Amazon, que si tengo cualquier problema, pues sé que Amazon me lo va a solucionar y en otros sitios no lo tengo tan claro, ¿no? O a lo mejor también ha sido la bandera del Corte Inglés, que luego pues también lo puede solucionar o no. Perdona, Carmen, no sé si querías decir algo. No, no, que a tope, que me parece súper guay. Que yo con Amazon estoy por lo mismo, ¿sabes? Que pasa lo que pase, digo, sé que si hay una movida me lo van a arreglar rápido y no tengo ningún riesgo. Claro, justo. Pues en ese sentido, y ya os lo recomiendo, ¿no? Para vosotros como copies en vuestro propio servicio. O sea, con aquellos clientes que notéis alguna fricción, que no sé, algo no ha funcionado bien, pues que intentéis hablar con ellos un poco para ver qué ha pasado, más allá de que hayan sido algún tipo de resultado, pero si ha habido algo más. Porque también muchas veces presuponemos muchas cosas de nuestros clientes porque pensamos que como hablamos con ellos en el día a día, pues que ya sabemos lo que hay y no, ¿sabes? No, no es lo real. Hay cosas, hay más allá de lo que vive el cliente, está más allá. De hecho, la experiencia de cliente en sí no es algo que tú generes, no es algo que tú creas, es algo que cada cliente vive a su manera, ¿no? Tú puedes hacer lo mejor que puedas para que él viva algo determinado, pero al final la experiencia es subjetiva, es algo que está en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis, a ver, por aquí estoy viendo a Marian, yo trabajé para una psicóloga llamando para darle las gracias por su asistencia de las sesiones y ofrecerles más cosas y muchos sobre todo hablaban y sacamos muchísima info de lo que había que cambiar y daban las gracias por la llamada. Es que de verdad es así, yo os lo recomiendo muchísimo que lo hagáis porque se puede mejorar muchísimo el negocio y de hecho puedes incluso averiguar cosas nuevas que no habías pensado en crear para tus clientes. Pero ya os lo digo para vosotros como copies en vuestro negocio, ¿eh? Y también para los clientes de vuestros clientes, ¿vale? Les haríais un favor, ¿no? Si conseguís hacer esto. Y obviamente esto es algo que
vuestros clientes os tienen que dar permiso de hacer, lógicamente, ¿no? Y tienen que también pues, valorar y esto tiene su trabajo también detrás, ¿no? Es un esfuerzo. Y bueno, más cosas que os puedo contar de esto que hacemos que se hace en experiencia de cliente en general, es lo que os decía del Customer Journey, ¿vale? Y esto viene por aquí. Mirad, lo del Customer Journey, para quien no sepa lo que es una herramienta, entre comillas, o canvas, digamos, o no sé, como un dibujo, en el que plasmamos lo que vive una persona concreta, un cliente, con esa empresa. Bueno, puede ser un cliente concreto o puede ser general, ¿vale? O sea, se puede dibujar a nivel uno con tecnología, ¿vale? O en general, ¿vale? Que viven en general los clientes con nosotros. Entonces, el Customer Journey, como decía, nos sirve para poner sobre el lienzo, sobre el papel, esa experiencia que es muy difícil al final de trasladar realmente, porque hay muchísimas cosas. Y hay muchísimas maneras de dibujar un Customer Journey. O sea, cuando ya hemos hablado con los clientes, ¿vale? Cuando ya tenemos esa información del cliente y ya sabemos qué es lo que viven con nosotros, nos venimos a un lienzo abierto, ¿no? En blanco o como sea, y lo dibujamos. Y ahí, como decía, si os metéis en Pinterest, veréis que hay muchísimos modelos, muchas formas de dibujar un Customer Journey. De hecho, aquí en el propio Miro, que tengo aquí abierto de esto de diagramas, en el propio Miro, si ponéis en plantillas, aquí, Customer Journey, os va a salir. ¿Vale? O sea, ya tenéis como plantillas que podéis utilizar, ¿vale? Para ir poniendo posits y cositas digitales que os ayuden a ir poniendo la información que vais sacando de hablar con los clientes o de vuestra investigación en cada una de las fases, ¿no? Cada una de las partes que viven los clientes con esa empresa. Pues seis vosotros o podéis ser vosotros o vuestros clientes. Y a ver, perdón, que me saque de aquí. Vale. Vale, entonces, como os decía, pues hay muchísimas formas de dibujar un Customer Journey. Yo la que suelo trabajar es la que aprendí en mi escuela o el sitio donde he aprendido, que es en IZO, que es la consultora en la que estuve trabajando unos años y que son unos cracks en todo esto, si les queréis echar un ojo. Y bueno, pues en base a trabajar con ellos y, bueno, pues las formaciones que he ido haciendo, para mí esta es la mejor forma de dibujar un Customer Journey, que es, mirad, os pongo así, vamos bajando, es cuando vas diferenciando las distintas etapas que vive un cliente con la empresa, ¿vale? Hay etapas como más amplias, que son las que veis aquí arriba, que engloban distintas interacciones, ¿no? Y abajo nos bajamos a las interacciones. Oye, pues quiero, en este caso es el viaje de los clientes de un estudio de arquitectura, ¿no? Pues primero buscar, pues quiero construir o reformar mi piso o mi negocio. Si no conozco al arquitecto, pues hago una cosa, pido referencias o miro en Instagram y en la web. Pero si conozco al arquitecto, directamente le llamo, ¿vale? Son como vas metiendo en distintas interacciones eso que te han contado los clientes, ¿vale? Que eso es lo importante, es de la información que sacas de los clientes, no tanto de lo que tú creas, ¿eh? Sino que es poner esa voz del cliente sobre esto. Y vas escribiendo, oye, ¿qué sucede en este momento? ¿Qué es lo que espera el cliente en este momento? Si puedes, pues añades incluso una imagen, que ahora con IA es muy fácil hacer imágenes de cosas, ¿no? Y vas midiendo en esa empresa en concreto dónde estaría el nivel de experiencia, ¿no? Si es lo odio, que aquí lo hacen muy mal, o si es mala sin más, o si es básica, si es buena o si es wow, ¿vale? Hay diferentes niveles que tú vas viendo en función de lo que te dicen. También puedes medir, pues, cómo de importante es ese momento para el cliente y qué esfuerzo tiene el cliente en ese momento, qué emociones vive, qué cosas le gustan de ese momento, qué cosas, y también lo suyo es añadir frases que te ayuden a entender esto y qué cosas le disgustan y también frases que te ayuden a entender esto, ¿no? Qué cosas le disgustan. Y luego pues puedes añadir más cosas abajo, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar? Es una, la que yo he utilizado en este caso, que era para un estudio de arquitectura concreto, pero si queréis hacer el copy, pues a lo mejor, oye, ¿qué cosas tengo que contarle al cliente en esta interacción en concreto, ¿no? ¿Qué tienen que saber los clientes que están en este momento vital, ¿no? De su experiencia con la empresa? Esto no es el típico funnel de ventas. El funnel de ventas sí que es lo que nosotros hacemos y diseñamos como copies para vender, ¿no? Es como, vale, yo primero sé que hago esto, luego hago esto, luego hago esta acción, ¿no? Pues no sé, primero creo esta newsletter o luego creo esta página de ventas, ¿vale? Eso, pues ya sabéis lo que es el funnel, pero esto, lo importante de aquí o la diferencia es que esto es lo que te dice el cliente en base a esa investigación. Entonces, no es lo que tú haces, sino lo que él percibe. Porque él a lo mejor tú estás enviando newsletters, pero a lo mejor el cliente no te habla en ningún momento de las newsletters. Entonces,
no deberían estar aquí. Y ahí, precisamente, eso debería ser la pista para este copy o concreto, ¿no? Para quien sea que lo haga, pues de que esas newsletters no están teniendo el impacto, por lo que sea. Quizá porque no son personas que abran el ordenador o el correo, o quizá porque por el contenido pues no lo son, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Pero bueno, todo esto, lo importante es que se saca de esa investigación, de ese hablar con clientes, de que te cuenten, ¿no? Y tú vas plasmando esa realidad, ¿no? Eso que van viviendo. Importante, ¿vale? En esto, es una cosa que me gusta decir. El mapa no es el territorio, ¿vale? El Customer Journey es, digamos, el mapa. El mapa es una simplificación de la realidad. La realidad siempre es más compleja, ¿no? Siempre hay muchas más cosas que vive con la empresa. Pero aquí lo que intentamos es poner lo más importante que sea útil para esa empresa, que le sirva para tomar decisiones, ¿no? Para que las decisiones pueden ser de qué acciones hacer, de qué manera comunicar, o, bueno, qué servicios crear, ¿no? O qué productos crear. El territorio siempre es mucho más complejo, ¿no? Que un mapa, pero el mapa lo necesitamos para entenderlo. Pero también, ¿qué pasa? O, me gusta mucho este símil porque al final, para crear un buen mapa, ¿vale? Un mapa correcto, no lo haces bien si estás en tu casa sentado, pensando en si aquí hay un mar o no hay un mar. No, tú lo que haces es irte al terreno, ¿no? Y entonces, gracias a irte al terreno y ponerte las zapatillas y ir a ver si hay un mar o una montaña, tú sabes qué es lo que tiene que haber en el mapa. Pues esto sería un poco lo mismo. Esto de experiencia de cliente se basa en eso, que sí, tú puedes creer más o menos lo que vive el cliente, pero hasta que no hablas con ellos, pues no lo sabes realmente. Entonces, cuanto más información puedas sacar de ellos, de hablar con ellos y de conocerles, mejor va a estar hecho este journey, digamos. Obviamente también si puedes implementar herramientas de IA o de no IA, ¿vale? O sea, que esto de la IA ahora parece que es todo y bueno, hay muchas herramientas que ya venían existiendo, que ya implementaban IA, que también te pueden sacar muchísima información de todo esto, ¿no? Entonces, si, bueno, si no te las puedes pagar, porque suelen ser también más caras, pues es más barato llamar y hablar con tus clientes, ¿no? Es bastante más fácil. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si queréis comentar algo más, porque yo me empiezo a enrollar. Ah, jamás vi un Customer Journey así, Camila. Sí, ya, claro, es que esto viene de especializarse, ¿no? Ya lo sabéis, quien se especializa en una cosa, pues la va desarrollando. Pero bueno, que no hace falta hacerlo así para que sea útil, así te puede ser más útil, pero ya os digo, o sea, os vais a plantillas aquí, podéis sacar muchísimas cosas. Al final, para vosotros quizá como copies no os hace falta hacer tanto nivel de detalle. Al final, todo esto es un curro, ¿no? También lleva muchísimo tiempo y os tiene que ser útil sacarlo. Pero sí que me parece interesante que con vuestros clientes intentéis entender desde la visión del cliente qué es lo que necesita en cada punto, ¿no? En cada interacción, como iba diciendo. Que lo intentéis como desglosar. Y esto os va a venir súper bien de cara a luego escribir copies. Luego otra herramienta que os decía por ahí es la de los arquetipos. Yo no sé si sabéis qué son los arquetipos, bueno, me estoy ya metiendo un poco ahí en harina, pero ¿sabéis lo que son? O alguien que no sé, que no sepa. Sí, decís por ahí. Vale, si yo aquí ya con vosotros me encuentro con un público, es que a veces doy clases a personas que no han oído nunca hablar de lo que es un arquetipo. Pero bueno, el arquetipo se puede ver desde diferentes puntos de vista y a muchos les suena como a palabreja de marketing actual, pero realmente arquetipo viene de la antigua Grecia, ¿no? Y es de arge y tipo, ¿no? Que es como tipo de personaje, ¿vale? O tipo de persona. Es como modelos distintos, ¿no? Y se utiliza muchísimo a la hora de crear historias. O sea, de hecho, en Juego de Tronos pues podemos ver el desglose de los distintos arquetipos. Aquí me puedo enrollar y hablar por horas, ¿vale? Entonces voy a intentar ir como más al grano. Los arquetipos es cuando cogemos a nuestros tipos de clientes y los intentamos meter en cajones distintos de comportamiento, ¿eh? Yo tengo unos clientes que se comportan más de esta manera, otros clientes de esta otra manera. ¿No? Vosotros igual como copies, pues tendréis al cliente que quiere estar detrás de lo que hacéis todos los días y quiere a lo mejor saber pues hasta el mínimo detalle de por qué habéis metido esta palabra aquí y no allí. Y en cambio tendréis otros que dirán, tú tira, o sea, yo paso, nada, te pago y tú este es tu trabajo y yo prefiero no saber. Yo lo que quiero es ver los resultados, ¿no? Al final de mes. Pues esos son tipos distintos de comportamiento. Entonces, si bien existen una cosa que probablemente muchos conocéis, que es la típica rueda del mago, el héroe, etcétera, que esta es una rueda arquetípica que se basa en las teorías de Carl Jung,
Yo no me meto en eso, ¿vale? Eso es, como decía, un mundo aparte. Los arquetipos en experiencia de cliente solemos intentar partir de cero, ¿vale? Es decir, vale, pues hablamos con los clientes y vamos viendo diferentes patrones de comportamiento y en función de lo que nos van contando, pues vamos metiendo a los clientes en diferentes cajones, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, de nuevo, si os metéis en Pinterest, podéis encontrar un montón de plantillas distintas de buyer persona, de arquetipos, ¿no? Que es un poco muy parecido, toda esta temática viene a ser un poco lo mismo. Pero bueno, aquí en Pinterest, de nuevo, sitio de referencia para encontrar plantillas. O, como os decía antes también, aquí en Miro, a ver, ¿dónde era? Aquí, en plantillas, si metéis arquetipos, también tienen arquetipo del comprador, ¿no? Tienen ahí una plantilla que puedes hacer la vista previa y ya lo tenéis ahí, una parte importante del trabajo hecha, que, perdón, no se carga. Vale. Aquí ya tenéis como eso, plantillas hechas, que lo importante será que plasméis ahí la información que vayáis sacando de los clientes, ¿no? De hacer esa investigación que os contaba antes. Y aquí os pongo tres ejemplos, ¿vale? De arquetipos. Pues, por ejemplo, para ese estudio de arquitectura, yo, que esto fue un proyecto que hice hace un año o dos, creo, después de haber hablado con distintos clientes, me di cuenta que existían tres tipos de clientes. El que yo llamé maestro de obra, que sería el que quería estar detrás del proyecto sí o sí y enterarse de todo, quería que se tomasen decisiones con él y estar ahí. La que llamé un poco la más pragmática, que era la que tenía un presupuesto quizá más ajustado y bueno, no quería estar ahí, pero sí que necesitaba, era muy importante para ella que se ciñeran a ciertos tiempos y a ciertos presupuestos, ¿no? Y el facilitador, que digamos que era la persona que tenía más dinero, no quería estar detrás del asunto, pero tampoco tenía tanto problema en que se le fuera un poco de desajuste. Os lo he contado así burdamente, pero como veis, cada uno, lo importante es hacer una buena descripción de cada uno de ellos, saber qué necesita cada uno de ellos, qué servicios podemos crear para él, qué tipo de comunicación o qué publicaciones pueden atraer a esta persona, o en qué canales, ¿no? En qué redes, o de qué forma atraerle, e incluso hacer unas variables que les diferencien, que unos esas variables las tengan de una manera y otros de otra. Digamos que gracias a eso lo que nos permite es tomar decisiones mucho más fácil, ¿no? Saber que, oye, es que yo tengo un tipo de cliente que necesita esto, pues voy a sacarle un producto concreto que no va a ser para esos otros dos, va a ser para este. O voy a sacar un copy que va a ser dirigido a esta, que puede ser la más rentable, ¿no? O esta, que era obviamente el más rentable y el más interesante para este estudio, ¿no? El que tiene pues mucho dinero y además no está detrás de ellos. Pues, ¿cómo podíamos dirigir la marca a conseguir a más personas como esta? Pues todo esto se sacaba gracias a eso, a haber hablado con los clientes. Y una herramienta que existe también es el mapa de empatía, que esto también lo podéis encontrar en internet, que no sé si habéis oído hablar de ello. Sí, ¿no? Por ahí veo alguna cabeza que dice que sí. Bueno, el mapa de empatía es cuando intentas ponerte en la piel del cliente y escribir qué piensa y qué siente, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace, qué esfuerzos y resultados tiene. A mí es una herramienta que no me encanta, o sea, me gusta para cuando estoy investigando y simplemente quiero plasmar información y ayudar un poco a ordenar, ¿vale? Pero no es muy útil y por eso es el problema o lo que muchas veces la gente me dice es que el mapa de empatía no me sirve para nada. Claro, es que el tema es que luego tú esto te lo tienes que llevar a lo que tú necesitas, que es qué necesidades tiene esa persona, qué dolores tiene, qué tienes que hacer con ella, ¿vale? Eso es lo importante realmente, no tanto qué piensa y qué ve. Y también que no plasmes aquí o que no escribas cosas que te sean inútiles, ¿no? Porque, de nuevo, si tú vendes zapatos, pues a lo mejor no necesitas saber que en el trabajo a esta persona no le hablan bien sus compañeros. A lo mejor no. A lo mejor sí que te es útil saber que en el trabajo esta persona se tira demasiadas horas y además está de pie. ¿Vale? Pues esto sí que es importante para tus zapatos, ¿vale? Porque resulta que está de pie y además hace muchas horas, ¿no? Y no se puede sentar. Pero hay cosas que quizá hay información que a lo mejor en un momento puedes plasmar porque la tienes ahí, pero cuando te des cuenta que es información que te lleva a error o a confusión, pues mejor descartarla. Y una cosa que además os puede servir muy bien es Notebook para todo esto. No sé si conocéis Notebook LM. Pues cuando Carmelo dice que sí, no sé por ahí más, pues bueno, cuando hacéis este tipo de investigación con clientes, viene muy bien subir esa
esa información que yo cuando lo hago siempre lo hago anónimo, nunca pongo nombres y apellidos ni nada de esto, ni información que por si acaso, ¿no? Porque, pues nunca sabes. Entonces, yo quito todo esto y la meto anonimizada y bueno, en Notebook te viene muy bien para preguntarle cosas, ¿no? Te puedes crear también un GPT con esa información. Pero con Notebook te viene súper bien también porque sabes que solo se va a basar en esas fuentes y le vas preguntando, oye, yo con este, o sea, ¿qué tipos de clientes ves, ¿no? En base a toda esta información o qué le venderías o cómo lo escribirías, ¿no? También te puede servir muchísimo como copy para, para crear. Pero de nuevo, bien, vengo a decir lo mismo que decía antes, ¿no? El mapa no es el territorio. Aquí una cosa es pues, lo que plasmas, la realidad siempre es más difícil, ¿no? O sea, la realidad al final, entender a las personas somos muy complicadas, pero esto nos ayuda a eso, a escribir mejores correos o escribir mejores páginas de ventas o cosas así, ¿no? Eh, vale, nos dice Carmelo que Joan Boluda ha hecho un curso en su membresía. Ah, pues mira, perfecto. La de Notebook, ¿no? Entiendo. Carmelo, sí, perfecto. Eso Pues es. sí, pues nada, ya lo sabéis, es muy interesante para esto. De hecho, Notebook se utiliza muchísimo a nivel de investigación en general, ¿eh? Los investigadores la usan mucho porque pues, le metes tus fuentes y va trabajando en base a ellas y es súper cómodo. Así que nada, cuando ya habéis hecho esto, pues lo bueno de hacer todo eso es que te sirve para muchas cosas, para desarrollar un plan de acción concreto, para desarrollar un producto, un servicio, una oferta de valor, escribir el copy, como decía, diseñar una campaña, mejorar problemas concretos. O sea, esa investigación te puede servir para un montón de cosas, ¿no? Y de nuevo, también una cosa que sí que os quería contar, ¿no? Que me parece muy importante tener en cuenta, es algo que en experiencia de cliente llamamos la fórmula de la experiencia, que es esta. Ay, perdonad. Es esta, ¿vale? O sea, todos los clientes la experiencia que viven, o personas, la experiencia que vivimos, es igual a la vivencia menos las expectativas. ¿Eh? O sea, las expectativas siempre restan. Entonces, cuando estemos escribiendo nuestros copies, tenemos que tener muy presente cuál es la realidad de ese producto que está vendiendo la empresa. Que en ese sentido, claro, un copy, un buen copy puede vender, pero si detrás no hay un buen producto o un buen servicio, ese copy de poco va a servir, ¿no? O sea, porque la vivencia no va a ser buena, ¿vale? O sea, y al revés también, si llegamos a vivir una experiencia con una empresa con unas expectativas súper altas, súper elevadas, la vivencia que sea, si no está a la altura, la experiencia va a ser peor. Entonces, esto es lo típico de cuando tú vas al cine a ver una película que te han hablado súper bien de ella y cuando tú vas, pues resulta que no era para tanto, pues tu experiencia final parece que es peor, parece que la película ha sido más mala, cuando no, ¿no? No necesariamente. El problema ha sido que esa expectativa era demasiado elevada. Por eso, pues bueno, ahí también es un consejo que os doy. Si podéis siempre hacer copies o trabajar con clientes que realmente tengan un buen producto, un buen servicio detrás, pues vuestro trabajo va a verse muchísimo mejor alimentado, ¿vale? Va a valer más, digamos, o va a ser mejor. No sé si por ahí tenéis alguna preguntilla o algo así, que ya llevo un buen rato hablando, ¿no? Vale. Bueno, en temas de experiencia, y por eso también lo uno mucho a todo el tema del copy, hay tres patas. Una pata es la de la promesa, que ahí es donde estáis vosotros o están los copies, ¿vale? En esa comunicación o en esa promesa que estamos haciendo. Por otro lado estaría la pata de la interacción, que es esa relación real que hay con la empresa, ese día a día, digamos, o ese contacto que hay. Y por otro lado, pues está ese producto o ese servicio, ¿no? Entonces, en este sentido, la vivencia, digamos, que englobaría la interacción y el producto, y la promesa es lo que hacéis vosotros, ¿no? Es ese copy. Entonces, está súper unido todo el tema de experiencia de cliente a lo que vosotros hacéis en vuestro día a día, ¿no? Entonces, me parece como muy importante que tengáis conocimientos de esto, ¿no? Y también que lo pongáis en valor, que con vuestros clientes, de hecho, podéis decirle que es algo que suma, que un buen copy suma en la experiencia de los clientes con ellos también, ¿no? El que las comunicaciones estén bien escritas, el que seamos capaces de contar bien al cliente, de sumarle en esa experiencia que vive con la empresa, pues también es un valor añadido a la propia experiencia en su conjunto. Así que, bueno, hasta ahí más o menos yo ya tenía como, ya os he contado bastante. A ver, por ahí no sé si queréis comentar algo. ¿Alguna preguntilla por ahí, chicos? Os dejo unos segundos de reflexión. ¿Qué más? Ana me ha dicho que sobre las 7, 7:15 como mucho se tiene que ir, así que aprovechadla.
Sí, por eso insisto, para que podáis aprovechar. Vale. Eh, a lo mejor os estáis preguntando si esto sirve para todos los tipos de clientes o todos los negocios, ¿no? Porque a lo mejor quizás estáis ahí mentalmente pensando, ya, pero es que esto en mi empresa no sirve o en mis clientes no sirve. Pues esto es para todos. O sea, al final lo importante es que tengas clientes, ¿no? Que haya alguien ahí. Si lo hay una experiencia, ¿no? Y siempre se puede mejorar o siempre se puede hablar. Ah, gracias, Camila. Hermosa clase. Sigo procesando. Perfecto. Me alegro. El UX Writing sería copy aplicado a la experiencia de usuario. Sí, podríamos decir que sí. Lo que pasa es que, a ver, el copy, ya sabéis que lo que trata el copy es la venta persuasiva. El UX Writing, más que a venta persuasiva, se dirige a facilitar la experiencia dentro de la web. Que facilitarla también es que la persona termine clicando y entrando. Digamos que quizá la visión o el enfoque es un poco distinto cuando hablamos de copy. Intentamos convertir, cuando hablamos de UX es como facilitar, pero realmente el objetivo es el mismo al final, ¿no? Que es que el cliente o el usuario se quede en la web, que no salga, que entienda lo que hay en la web, que le interese, que le atraiga y que le vaya dando clic, 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 clic y conviertan. Eso es, se complementan. O sea, realmente en temas marketingianos, que es un poco donde nos estamos moviendo, hay mucha terminología que al final viene a decir lo mismo, ¿no? Porque cuando os digo lo de arquetipos o buyer persona, hay una leve diferencia, pero es muy leve. O sea, realmente hablamos de lo mismo. Es que nos gusta mucho utilizar palabrejas raras que luego lo que estamos hablando es de facilitar la venta también, porque todos los negocios y no negocios necesitan vender, porque si no, pues se caen, ¿no? Entonces es importante. Fran, muchas gracias, muy interesante, he tomado muchísimas notas y ahora voy a procesarlas. Vale, ¿cómo me encontráis en redes? Pues mirad, me encontráis como, o sea, os voy a recomendar unos libros también. ¿Vale? Me encontráis como Ana Fuentes, bueno, soy Ana Fuentes, es mi web, y también tengo una newsletter que se llama Detrás de la marca en Substack, y también me encontráis en LinkedIn. O sea, las que más utilizo son LinkedIn, Substack con esta newsletter y en mi propia web que también tenéis ahí el enlace a todo. Y os quería recomendar algunos libros que creo que os pueden ser interesantes si esto os ha gustado. Por un lado, The Power of Moments, que es de los famosos Chip Heath y Dan Heath, que tienen este también de ideas que pegan, ¿no? Que está muy enfocado en temas de comunicación y copy, pero también hablan de esto, del poder de los momentos, de generar momentos importantes, ¿no? En los clientes o experiencias, y redunda mucho en todo esto. Y este yo os lo recomiendo para que, bueno, os podáis inspirar, ¿no? En todo esto. Luego también os recomiendo este de Dan Ariely o cualquiera de Dan Ariely. Dan Ariely es un economista conductual, sociólogo, que hace muchas investigaciones, experimentos con gente y te explica cómo las personas muchas veces no somos coherentes, ¿no? O sea, decimos una cosa pero luego hacemos otra, que en todo este tema de investigación también hay que tenerlo presente cuando hablamos con clientes. No siempre son sinceros, ¿sabes? O sea, muchas veces quieren quedar bien o les da miedo decirte algo porque piensan que pues, van a herir tus sentimientos, ¿no? O no, al revés, que a lo mejor se creen que van a obtener un tipo de descuento. Hay que ahí tener como mucha mano izquierda cuando hablamos con ellos y saber todas estas cosas, ¿no? Por eso es importante también que sepáis temas de comportamiento, ¿no? De qué hay detrás de la mentalidad de cada uno. Entonces yo os recomiendo estos. Para temas de buyer persona, os recomendaría estos o arquetipos. El de Adele Rebella, que es de las primeras en haber escrito algo sobre esto, que es la fundadora de un instituto que se llama Bayer Persona Institute, y ella habla mucho de eso, ¿no? De construir Bayer Personas gracias a hacer esa investigación y ir almacenando la información en función del tipo de información que te da el cliente, ¿no? Entonces, este también, perdonad porque se pixela un poco, pero este también os lo recomiendo. Y luego otro que a mí me encantó y me ayudó mucho, porque yo me especializo en experiencia de cliente, pero me abrió mucho la puerta al tema del copy y el storytelling, es este, Storytelling y Copywriting. Anita Kufari, que es una crack, la podéis seguir también en redes, y además es un encanto de persona, habla mucho de cómo el tema de la comunicación y la experiencia van de la mano, o sea, están totalmente unidos. Y para precisamente generar una buena experiencia, lo importante es ser coherente, ¿no? O sea, lo que escribes, lo que cuentas en todos tus canales, tiene que ser coherente cuando ya el cliente entra a pagar y vive la experiencia contigo, ¿no? Entonces, este de Anita también os lo recomiendo un montón.
Y bueno, os podría recomendar más, pero soy un poco friki de leer y todo esto, pero bueno, yo creo que con esto os vais bien. Y si alguno quiere algo más, pues que me escriba y yo encantada de comentaros lo que necesitéis. Ya no sé si tenéis alguna pregunta más o si queréis podemos dejar que proceséis la información, lo que queráis. Yo sí tengo, Sí, José. eh, pues en cuanto a la creación de mundos, y no sé si nos podías recomendar algún libro o... ¿Del tema transmedia te refieres? Sí, bueno, en relación a Transmedia, o no sé, como también has citado a Disney, también tenían Sí, ahí como un mundo así mirad, construido. hay uno que tengo que decir que no lo he terminado, estoy en ello, pero me está gustando mucho que se llama Anatomía del guión, ¿vale? Y este también os puede ayudar a temas de crear historias, ¿vale? Y es que lo tengo ahí justo, entonces estoy viendo el nombre y el autor, pero soy muy mala para los nombres, ahí tengo un problema. John Truby. Ese te lo recomendaría para el tema de creación de universos, pero al final en tema de crear universos también, aparte de que puedas leer y informarte, también hay uno del personaje, ahora que me acuerdo, que este sí que no recuerdo al autor y no lo tengo aquí, entonces no te puedo decir el autor, pero el personaje también me gusta y el guión, McKee creo que era, estos también son bastante buenos. Em, pues en ese tema también te ayuda mucho jugar a videojuegos, por ejemplo, que eso es algo que yo no hago, me tengo que aplicar un poquito más, pero los videojuegos te ayudan muchísimo, ¿no? O el hecho de ver historias. Un ejemplo de comunicación transmedia o de crear universos es Marvel. O sea, Marvel lo ha hecho, lo hace fantásticamente bien. O sea, Marvel tiene su historia top de donde tiene a los Avengers, ¿no? Y eso, Robert Magni, gracias, Carmelo. Em, donde mezcla a todos los superhéroes, pero luego tiene esas ramificaciones de cada película un superhéroe, ¿no? Pues eso es un ejemplo brutal de universo transmedia. Y luego tienes los parques donde vives esa experiencia de otra manera también, ¿no? Y luego encima cada una de esas películas tienes series y tienes cómics. Y la experiencia no es que te cuenten lo mismo, que quizá en las películas un poco sí, pero bueno, en general en las series y en los cómics la historia se va desarrollando todavía más, ¿eh? Es como que va haciendo ahí todavía más, le salen como más dedos, ¿no? Y se hace muchísimo más rica y mucho más grande. O sea, para mí Disney es un ejemplo brutal de esto, que lo saben hacer muy bien. Y de hecho ellos todo el tema de la experiencia de cliente lo trabajan muchísimo formando a sus empleados, sobre todo. Por un lado, a los animadores, ¿no? A todos los que se meten en el tema de historias, les dan muchísima formación y mucho apoyo, pero también a los que trabajan en los parques, trabajan mucho con ellos, también empoderándoles, ¿vale? O sea, les dan las herramientas o las claves de las cosas que tienen que hacer, pero también les dan libertad de cuando hay un problema, actúa de la mejor manera posible siguiendo 5 principios básicos, que uno es el primero de seguridad, siempre que tus clientes estén seguros, ¿vale? O sea, los clientes, luego que sigas manteniendo de alguna manera el espectáculo bueno, que sigas pues, mejorando la experiencia, etcétera, ¿no? O sea, digamos que les van dando formaciones en base a sus principios básicos que permiten que cada uno de esos empleados sepa qué hacer o tenga herramientas para actuar cuando hay cualquier tipo de problema. Por eso la experiencia en los parques también es muy buena. Y sobre todo porque en los parques de Disney, como os decía, ¿no? La seguridad es el principio number one que tienen muy claro. Por eso no suelen haber problemas en los parques. Kiko, en LinkedIn me llamo Ana Fuentes. En principio con Ana Fuentes me deberíais encontrar. Y si no, pues bueno, a través de la newsletter de Substack también quizá podríais, pero o en la web, ¿vale? Soy anafuentes.com, también podéis dar por ahí. Salen más de 500 Ana Fuentes, vaya. Bueno, mi segundo apellido es Sánchez. En principio, o Ana Fuentes experiencia de cliente, quizá también os tendría que salir. Gracias, Kiko. Si no, yo te digo, métete en la web y me puedes escribir y te paso el enlace o lo que sea. Pero bueno, pues nada, ya cualquier duda que tengáis, me contactáis. O se lo comentáis a Carmelo y Carmelo me lo comenta a mí también, o sea, como queráis. Eso es. Oye, pues Vale, pues espero que os haya nada, gustado mucho ahí, la verdad, ha sido una pasada. gracias. Muchas gracias a todos, gracias Carmelo. Encantado.
Y bueno, la verdad es que yo sigo mucho tu contenido, lo que está fenomenal. O sea, se aprende un montón siguiéndote. Ah, ya, ya. Ahí Ana es otro ejemplo de cómo lío yo a la gente que sin preguntar directamente digo, oye, ¿y si te vienes un lunes? ¿Sabes? Sin mucho más. Y para que veáis luego que preguntando las cosas salen, ¿sabes? Que es Total, lo más divertido. total. O sea, realmente esto a mí, yo tuve una época de estar un poco como desencantada, porque pensé, es que es muy básico, o sea, es preguntar y es hablar con la gente. Pero es que muchas veces no se hace, ¿no? Y hay que recordarlo, sobre todo en empresas, ¿no? Que hay que preguntar a los clientes y no tener miedo a hablar con ellos, que lo están deseando. 100%. De hecho, yo a veces le pregunto a algún cliente si puedo hablar con sus clientes y me dice, ¿para qué? Y yo, ¿cómo que para qué? ¿Sabes? Pues para saber por qué te han comprado, por qué no, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces es un trabajo que todavía yo creo que se va a poder sacar mucho más partido próximamente porque creo que cada vez va a ser más, la gente lo va a tener más claro que es indispensable. Pues sí. Pues nada, chicos, pues muchas gracias a todos. Pues gracias por venir. Nos vemos el lunes que viene con otra clasecita. Perfecto, Así deseándolo. que nada. Pues nada, guapetones, espero que tengáis buena semana. Gracias, Diana, por venirte, que como siempre una pasada. Perdona que lo hablé mucho, tengo la garganta Tranquilo. regulinchi. Y nada, chicuelos, pues nos vemos prontito. Chao. Hasta luego, guapetones. Chao.